Bien. Bueno, se ha anunciado el tema y es un tema bastante actual, porque estamos hablando del afronte del duelo, la pérdida de un familiar desde un abordaje sistémico, y estamos pasando por un momento de una situación sanitaria muy grave que no solamente afecta al Perú, sino al mundo entero. Y bueno, y vamos a ver que justamente esta emergencia sanitaria está provocando fallecimientos, está provocando impacto de duelo que se observa a nivel individual, o sea, de personas y también a nivel de familia, que es lo que me ha pedido tratar, ¿no? Y cuando nosotros estábamos hablando del abordaje sistémico, vamos a hablar del enfoque sistémico. Y el enfoque sistémico es la forma de describir al mundo, diríamos, y al universo de una manera que todo estuviera organizado en sistemas y que están desarrollándose, funcionando en medio de macrosistemas e internamente también tienen subsistemas que van conformando el sistema mismo. Y en cada uno de esos niveles hay un intercambio de elementos que pueden ser materiales, pueden ser psicológicos, emocionales y culturales, de manera que cuando hablamos de la familia, estamos viendo como está el esquema y el gráfico de círculos concéntricos. Las familias están desarrollándose en una comunidad, en la comunidad hay otras organizaciones, pueden ser estatales, públicas, otras familias, entidades privadas, y esos van interactuando constantemente con la familia. Y las comunidades están enmarcadas dentro de organización más grande, como es el Estado, y, y, el, y por último también los estados se confederan a través de organizaciones internacionales. Y solamente para hablar de organizaciones sociales nos quedamos ahí, pero el enfoque sistémico cuando hablamos de física va desde lo molecular atómico hasta lo cósmico, que están organizados de esa manera. Pero vamos a centrarnos rápidamente en lo que es el tema, ¿no? Nosotros vamos a tratar lo que es el duelo, el abordaje familiar de la pérdida de una persona, y vamos a darnos cuenta que haciendo un zoom ya de ese enfoque muy grande, universal de la sistémica, hablamos de la familia, que está ahí representado por un círculo, y la comunidad en el rectángulo, dentro de ellos los establecimientos de salud que contienen los equipos de salud. Y entonces en el enfoque sistémico no solamente vamos a abordar el duelo de la familia, porque el duelo de la familia está enmarcado dentro de todo un contexto cultural, social, y que es importante tenerlo en consideración. Y nosotros como miembros del equipo de salud que vamos a abordar estos problemas o abordar estos temas, tenemos que tener en consideración esto. Entonces ahí vemos en el círculo, en la circunferencia anaranjada, que cuando hay una persona, un miembro de la familia que enferma, entonces van a intersectarse y el paciente va a estar conformando parte de la familia, como naturalmente su presencia, y también conformar también al equipo, a la organización que es el establecimiento de salud, no porque sea un personal de ahí, sino que comience a interactuar de una manera eh, mucho más seguida, más frecuente que cuando no está como paciente. Y vamos a ver que en los establecimientos de salud, sea hospital, centro de salud, están permanentemente en contacto con dos elementos, circunstancias vitales, que es el nacimiento y la muerte. Y es por ello que los establecimientos de salud se vinculan muy fuerte en los aspectos emocionales con la familia, porque va a acompañarlos en momentos muy difíciles. Cuando también pierden la salud, también los acompaña en esos momentos muy difíciles, como decía. Entonces vamos viendo que cuando hablamos del tema del duelo, solamente para definirlo, cosa que ya lo conocen, es un proceso adaptativo normal ante la pérdida de un ser querido o algo significativo. El duelo no solamente es perder a un ser querido como cuando es el fallecimiento, sino también puede darse el proceso del duelo cuando se pierde, por ejemplo, el empleo, ahora que es muy frecuente,
se pierden bienes grandes, se pierde una situación, por ejemplo, una ruptura de una relación conyugal. Nosotros vemos que hay un proceso de duelo, pero ahora nos vamos a referir fundamentalmente al duelo que se produce cuando hay el fallecimiento de un integrante de la familia. Y este proceso, todo lo vamos a ir pasando cuando perdemos a un miembro de la familia, y va a terminar cuando dice ya elaboró su duelo, ya pasó a una situación donde una persona ya no siente de una manera aguda los cambios emocionales, sino más bien ya lo puede hablar con una tranquilidad emocional mucho más marcada, y eso va determinando justamente el procesar adecuadamente el duelo. Entonces hay unos ejemplos: es capaz de recordar al ser querido sin sentir ese dolor tan intenso, y también se puede decir que el duelo se ha completado, se ha trabajado bien, se ha dejado de vivir centrándose solo en el pasado y en lo que pudiera haber sucedido si no hubiera fallecido. Ustedes verán, en algunas oportunidades pasan 2, 3, 4 años y hay personas que todavía no han el dormitorio de la persona que falleció, lo tiene ahí tal cual como él fuera a regresar en cualquier momento. Esto nos hace ver que a lo mejor no han trabajado completamente su duelo. Ya, pero ahora nuestra realidad es que estamos pasando por una situación, le dije al inicio, muy fuerte. Dice, tenemos hasta la fecha con esta pandemia 60.416 fallecidos, este es el reporte del 27 de abril, pero en realidad parece que es más, porque el SINADES nos da otro tipo otro número, digamos, que es mucho mayor de lo que nosotros estamos mirando en las cifras del Ministerio de Salud. SINADES también es de MINSA, pero tiene otra forma de medir las defunciones. Bueno, entonces nosotros estamos viendo pues que la muerte debe tener una significación especial, ¿no? No solamente para el personal de salud, sino para todos en general, y lo cual el personal de salud no está exento, no está libre. La característica de la muerte como un evento irreversible, como una situación que nosotros tenemos que vivirlo con esas características, nos va a generar emociones muy fuertes. Hay un autor, Ruz Matías, dice: la angustia de la muerte ha sido considerada como la angustia más profunda del hombre, porque tiene connotaciones no solamente emocionales, sino filosóficas, espirituales, religiosas. ¿Y qué lleva esto? Que esta emoción tan fuerte, ¿cómo impacta? Nosotros veíamos los dos círculos que prendía al comienzo de la familia con los establecimientos de salud, es que el duelo no solamente lo aborda la familia, también lo aborda el personal de salud, y para que se dé una buena, llamamos acertada u óptima abordaje con ayuda a la familia, es que el equipo también debe tener unas características importantes para brindar justamente salud. Pero a nosotros como profesionales de la salud, sean médicos, enfermeros, psicólogos, a todos nos preparan, nos forman para ayudar. Y la ayuda es a recuperar la salud. Pero pareciera ser, por lo menos en nuestro entorno, que no nos ayudan, no nos preparan mucho para enfrentar a la muerte, para aceptar la muerte como tal. Y entonces eso genera en el equipo de salud unos impactos importantes. Por ejemplo, dice, el equipo va a tener un enfrentamiento adecuado a esta situación cuando puede también trabajar sus propios miedos, sus propios temores, sus propias emociones, pero eso va a ayudar si es que si está inmerso dentro de un sistema que le dé la fuente de apoyo, desde el punto de vista material hasta el punto de vista emocional, espiritual. Entonces, esos elementos hay que tomar en consideración, porque si nuestro equipo no tiene esos detalles, pues esas características, pues va a tener dificultades para brindar lo que se tiene que brindar en un caso de duelo, sea desde el punto individual, sea desde el punto de vista individual o desde el punto de vista grupal o familiar. Se han dado estudios que han visto cómo el personal de salud enfrenta la muerte. Vemos que
que va a hacernos movilizar nuestras experiencias de dolor, nuestras experiencias también de pérdida, porque ahora estamos viviendo un momento donde, si bien es cierto, atendemos familias, atendemos personas que están perdiendo a sus seres queridos, no somos un miembro de un equipo que está brindando apoyo a una población devastada, que es un equipo que viene muchas veces, como cuando hay un terremoto, viene un equipo de fuera y bueno, ayudan a los que están dolidos, pero los otros vienen de un lugar donde no les ha pasado la desgracia. Entonces están en una posición distinta, mientras que nosotros vamos a asumir responsabilidad frente a los pacientes, a las familias, pero con muchas veces también cargando nuestro propio peso, que significa el duelo que nos ha tocado vivir, tanto porque algún familiar ha enfermado, o algunos familiares han enfermado, o tal vez también han fallecido. Y eso es una situación que hay que tomarlo en consideración para que nosotros ver de qué manera trabajamos también en el abordaje del duelo. ¿Y estaremos preparados para ello? Ahí hay algunas interrogantes en esta diapositiva que habría que trasladarlo también, tal vez a las entidades formadoras de profesionales, donde nos forman justamente, lo cual está muy bien que nos formen para salvar vidas, para recuperar la salud, pero también nos deben preparar para enfrentar situaciones donde la pérdida de una persona puede poner hasta en telejuicio nuestro narcisismo que tenemos como personal de salud, que nos sentimos muy contentos cuando las familias nos agradecen que les hemos ayudado, y que muchas veces inconscientemente, de una manera irracional, también nos reclaman por el fallecimiento de un ser querido, cuando muchas veces no necesariamente por una negligencia del personal de salud, pero hasta eso nos atribuyen. Entonces, todo ello tenemos que ver de qué manera nosotros lo vamos a ir trabajando y procesando. Entonces, hay que prepararnos para tener ese tipo de situaciones, de poder desarrollar, porque si no vamos a ir procesándolo de una manera distinta. Nosotros hemos visto, aquí hay algunas estadísticas, estudios hechos en otros países, en Estados Unidos, donde ahí hay algunos números donde nos hacen ver que el personal de salud no le resulta nada grato, no es nada grato enfrentar la muerte de un paciente desde el hecho de dar la noticia que está en una fase terminal, está en un momento donde hay irreversibilidad del proceso. Y muchas veces el personal de salud responde a su ansiedad, a su miedo, de una manera inadecuada. Respondemos con ira, con actitudes negativas, a veces tratamos mal a los pacientes porque como nos sentimos mal, atribuimos que son ellos los que están causando nuestro malestar. Entonces, ojo para tener presente cómo vamos a enfrentar a las familias que nosotros atendemos. Comprender que hay diferentes reacciones, no todos van a reaccionar igual dependiendo quiénes son los que han fallecido. Si hay mucho apego, es distinto cuando ha fallecido una madre, tal vez, o que haya fallecido un tío. El hijo que ha perdido a su madre va a tener una reacción diferente al sobrino que ha perdido un tío, salvo que hubiera tenido una reacción muy especial, ¿no? Cuando la muerte repentina, o es una muerte ya más o menos preparada, una enfermedad crónica, nosotros nos vamos preparando. La edad del difunto es distinto cuando es joven o cuando es... Y así vamos a ver diferentes tipos de condiciones que también hay que comprender para que nuestra actitud sea diferente y no sentir que es una exageración alguna de las reacciones que tienen estas personas que están padeciendo o sufriendo la pérdida aguda de un ser querido. Entonces, ya desde el punto de vista familiar, observamos que un duelo va a desequilibrar el principio homeostático, es el equilibrio que normalmente todo sistema humano, todo sistema en general, va desarrollando. Las fuerzas homeostáticas son aquellas que van manteniendo un status quo que más o menos es saludable, pero cuando se produce la muerte, eso se va a desequilibrar. Y entonces vamos a ver situaciones diversas que pueden presentarse en la familia, como por ejemplo cómo se van a redistribuir los roles,
quién va a reemplazar lo que hacía el difunto, tanto en la parte material, sus tareas que tenía, así como también en la parte afectiva, el que brindaba cariño, el que brindaba A o B preocupaciones, y a veces puede llegar inclusive el duelo a llegar a la ruptura del sistema. Hemos visto casos donde la madre es la que fallece y la madre es la que nucleaba al grupo familiar. Muere la madre y se desperdiga todo el resto de la familia. Entonces, son situaciones que podemos ir observando que se va a dar en una familia. ¿Cómo hay que ir interviniendo en forma intervención sistémica? Hay que plantear que es necesario tener una escucha empática, validar las emociones y los sentimientos de los otros, no maltratarlos, minimizando las formas de sus expresiones. Así no estemos de acuerdo con ese tipo de situación, connotar positivamente todo lo que han hecho. Si, por ejemplo, en un primer momento han mantenido el cuarto del difunto tal cual estaba como cuando era con vida, hay que remarcarlo positivamente. Después habrá tiempo para trabajar lo otro correspondiente. Y quienes han estudiado, digamos, la parte del duelo familiar, aquí he hecho una conglomeración de algunas características, que las etapas del duelo familiar a nivel estructural va a observarse confusión en la jerarquía familiar. La jerarquía es la forma como se organiza la familia en la función de la distribución del poder. Eso se hace para que, como en toda organización social, haya un orden, alguien que tiene que dirigir, otro que no. Cuando fallece un integrante de la familia, va a haber una confusión en la jerarquía familiar, como vamos a ver cuáles son los impactos relacionales posteriores. Se van a tener que redistribuir las alianzas familiares porque el difunto se van al desaparecer, se tiene que reacomodar estas alianzas que normalmente se producen, se confunden los roles, lo que hacía el difunto puede ser que no se sabe quién lo toma, o dos comienzan a tomar los mismos roles. Nosotros va a ver que la familia como entra en un desorden, pero también hay unos cambios en relación al medio externo. La familia tiende a aislarse, rechaza inicialmente la red de apoyo y hay una sobreprotección interna de los miembros como un fenómeno compensatorio a la pérdida que están recurriendo. Esta conglomeración de características que lo he recogido de varios autores que coincidían. Sin embargo, las etapas del duelo lo trabaja muy bien el doctor Roberto Pereira. Roberto Pereira establece 4 etapas del duelo familiar, 4 etapas, donde voy a detenerme ahí un poquito más porque creo que eso sería la parte más central de la exposición, es que hay una primera etapa donde hay una aceptación familiar, o sea, un proceso que llega hasta la aceptación familiar de la pérdida, permitiendo, o para lograr eso, permitiendo que la expresión emocional se vaya dando. Entonces, hay elementos ritualistas que van a favorecer que se vaya pasando, consolidando esta etapa. Por ejemplo, el velar el cadáver, hacer la ritual del funeral, el entierro mismo, los elementos que vamos recibiendo, las condolencias que nos llaman por teléfono, ahora con las redes sociales, nos van dando nuestro pésame, pues eso va ayudando a que vayamos desarrollando y elaborando esa primera etapa que nosotros lo vemos. ¿Qué es lo que hay que observar en estas familias? Y eso creo que para todos estar atentos a ellos, que muchas veces hay una persona que comienza a concentrar todo el sufrir de la familia y ello hace que el resto, entre comillas, como que no lo sufra. Entonces comenzamos a ver una especie de desbalance individual en relación a cómo procesar estas emociones. Entonces, nosotros vemos que si una familia tiene esas características, promover de que todos puedan desarrollar la expresión de sus emociones y no se centre solo en uno. Hay familias que tienden a dar
al que es más sensible, dice, él va a ser el que va a llorar por todos, pero en realidad los otros, eso le puede hacer daño al resto que no tiene la posibilidad de expresar y bueno, nosotros hemos visto cómo es que cuadros, inclusive no solamente psiquiátricos, sino también somatomorfos pueden ir apareciendo en esta situación. Un segundo momento es que la familia comienza, tiende a reagruparse, como dice, a sentirse uno al lado del otro más cercano para justamente poder procesar esta tristeza, esa pérdida. Y entonces Pereira decía, es el reagrupamiento y encastillamiento de la familia, un término muy medieval, ¿no? Los castillos eran los lugares como unas fortalezas con paredes muy gruesas, pero que aislaba del resto, que los sí puede sentir como algo hostil desde afuera. En realidad no hay hostilidad afuera, el mundo sigue igual, pero así es la sensación de la familia y hay que también respetarlo y hay que promoverlo en un primer momento, que ellos tengan esos encuentros, se mantengan, conversen, hablen del difunto y también se vayan organizando de una manera distinta. ¿Por qué es importante esta etapa del encastillamiento? Porque los va a preparar para la siguiente etapa. La siguiente etapa viene a ser ya la parte de la reorganización de la relación con el medio externo. Cuando nosotros estamos viendo a una familia que ya comienza a tomar contacto con sus con las familias o las amistades, significa que ya están entrando a la tercera etapa del duelo familiar, donde también hay que alentar ello. El terapeuta no es el que el terapeuta y en general el personal de salud no es el que lo va a forzar que pasen a otra etapa, él los va a ir acompañando y observando en cada una de las etapas y después vamos viendo cómo es que estamos observando en las familias que nosotros estamos atendiendo actualmente en el Hospital Balizán. La reorganización entonces con el medio externo ya es una tercera etapa, ya es una fase casi previa a terminar de procesar el duelo. Y entonces se comienza nuevamente a permeabilizar los canales de comunicación, estableciendo cada uno sus nuevos roles, ¿no? Lo que dejó el occiso, el fallecido, pues tienen que asumirlo los que van quedando. Entonces la familia se siente, al salir hacia afuera, se siente con estabilidad para ya enfrentar, porque va a haber diferentes tipos de reacciones de la gente de afuera. Hay algunos que son muy cautos, muy saludables y dan nuestras palabras de pésame con mucho tino, pero también hay algunos que usan frases infelices y que si no estamos preparados para ello, pues vamos nuevamente a reactivar nuestro sentimiento de dolor. Entonces esta es la tercera etapa. Y la cuarta etapa vendría a ser la reafirmación del sentimiento de pertenencia al nuevo sistema familiar, porque el nuevo sistema familiar se llamará lo mismo, tendrán los mismos apellidos, pero ya tiene uno menos, ya no es lo mismo. Seguirá un tracto sucesivo de mantener una unidad en la historia familiar, pero internamente ya no es lo mismo porque está con uno menos. Y cada vez, así como cuando nace un nuevo integrante de la familia se reacomoda, hay un momento de crisis, cuando se pierde también hay una sensación que es una nueva etapa de la vida familiar, pero que pertenece al tracto de unidad histórica, pues, pero son las relaciones ya distintas. Y eso hay que llegar a que la persona, por ejemplo, ya marca su aceptación, como dice ahí, a la nueva estructura familiar reorganizada. Estas situaciones que Pereira lo ha estudiado
años esta clase que existiera la pandemia, no tomaba en cuenta, no ha considerado el hecho de que estamos en un momento donde hay familias que no han perdido un ser querido, han perdido 2, 3, 4. Han tenido personas que han quedado con secuelas dentro de la organización familiar, personas que están recuperándose de las secuelas, personas que no respiran bien, personas que han tenido otras complicaciones renales, hepáticas, que puede ser que los incapacita para el trabajo temporalmente. Felizmente, los reportes médicos nos están diciendo que muchas de esas secuelas se revierten, entonces van recuperando poco a poco. Pero bueno, todas esas situaciones están generando una etapa crítica en las familias. Nosotros lo vemos desde el primer momento, donde esto fue una casuística que hicimos en el mes de agosto para unas jornadas que hicimos por el aniversario del Departamento de Familia, donde veíamos pues que el tema COVID comenzó a ser parte de la terapia. Antes, cuando no había COVID, pues nosotros, los problemas que más, los problemas de pareja, que la infidelidad, que el niño no obedece, que hay mal rendimiento escolar, que por alguno de los miembros es con conducta problema, a lo mejor alguna adicción a sustancias, esos eran los temas centrales. Pero aquí vemos que observamos, mire, ¿sí? Perdón, doctor. Quedan 10 minutos. Ok, gracias. Gracias por avisarme. Bueno, entonces le decía que en las sesiones que hicimos una casuística, el 18%, el tema central era COVID. Y se tocaba el tema COVID de una manera tangencial, o sea, de alguna manera se hablaba de COVID en un 66%. Si lo sumaba los dos, casi las 3/4 partes del tema central, algo tenía que ver con COVID, lo cual nos hacía ver pues que esta situación de la pandemia había golpeado de manera muy importante a las familias peruanas, que son las que nosotros atendemos. Y los fallecidos por COVID, ¿cuántos de las familias que habíamos atendido en esa muestra del mes de agosto, vimos que un 11% habían tenido un fallecido dentro de la familia que nosotros han tenido, 11%. Y de familiares cercanos, 35%. Si lo sumábamos era cerca de la mitad, o la mitad, tenía 40 y cerca de la mitad, 46%, que de alguna manera habían estado vinculados con el duelo, con lo que hemos estado mencionando, cómo va evolucionando, y qué cosa veíamos en estas mismas familias, que ahí están las cuatro etapas del duelo que ha estudiado Pereira, y que nosotros vimos que aún teniendo seguramente más fuerza las pérdidas, generando mucho más dramatismo, porque no es solamente en realidad es una catástrofe nacional lo que estamos viviendo. Encontramos en un momento, haciendo un corte transversal, encontramos que muchas familias, la mayor cantidad de familias todavía estaban transitando por la primera etapa. Había ya una cantidad menor que ya los encontrábamos en la segunda o en la tercera, y una cuarta que ya había pasado más etapas y llegaban a la terapia ya estando en la cuarta etapa aproximadamente. Entonces eso más o menos nos hacía confirmar, digamos, que esas etapas se manejan sincrónicamente, de manera que si bien es cierto, las clasificaciones son aproximaciones a la realidad, pero nos pueden dar una referencia de cómo ir acompañando a las familias para que vayan transitando por cada una de estas etapas. Bien, creo que es la última. Sí, es la última.